30 de enero de 1943. 11:00 de la mañana. Berlín, Alemania. El mariscal del Reich, Hermann Göring, se encontraba en la entrada de la radiodifusión del Reich, preparándose para pronunciar su discurso de aniversario al pueblo alemán. Habían pasado 10 años desde la toma del poder por los nazis. Los micrófonos estaban activos, la nación a la espera. Entonces, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar. 3 aviones de madera, volando a 7.660 metros sobre la capital alemana, estaban a punto de humillar al segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi. No eran los pesados bombarderos metálicos que los cazas alemanes podían interceptar. Eran mosquitos de Havilland, construidos con madera contrachapada y balsa, que alcanzaban velocidades superiores a los 640 km/h. Para Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, este momento cristalizaría en una obsesión que consumiría los recursos de la aviación alemana durante años. El mosquito representaba todo lo que la ideología nazi consideraba imposible. Un avión de madera construido por una democracia que Alemania consideraba decadente, que superaba a todos los cazas y bombarderos de metal que poseía el Reich. Lo que sucedió a continuación desencadenaría el intento de imitación tecnológica más costoso en la historia de la Luftwaffe. Una carrera desesperada por copiar lo que los ingenieros alemanes insistían en que no podía funcionar. Un programa que fracasaría estrepitosamente, destruido no por la acción enemiga, sino por las mismas debilidades industriales que el mosquito había sido diseñado para sortear. La historia del intento de Alemania de replicar la maravilla de madera se convertiría en un caso de estudio sobre cómo la ideología, la desesperación y la escasez material pueden convertir la innovación en una catástrofe. Las bombas cayeron sobre Berlín exactamente a las 11:00. El discurso de Göring fue interrumpido a mitad de la transmisión. Durante más de una hora, reinó el caos en la emisora mientras los técnicos se apresuraban a restablecer la conexión. Cuando Göring finalmente habló, los testigos lo describieron como un hombre furioso y humillado. Su famosa jactancia de septiembre de 1939 resonó con burla en la mente de los alemanes. «Ningún bombardero enemigo puede alcanzar el Ruhr», había declarado. «Si alguien llega al Ruhr, no me llamo Göring. Pueden llamarme Maya». Ahora, los bombarderos enemigos habían atacado Berlín a plena luz del día, en la fecha más importante del calendario nazi, y lo habían hecho con aviones de madera. El ataque de mosquitos de ese día involucró a un total de 6 aviones. 3 aviones del Escuadrón 105 atacaron primero por la mañana. 3 más del Escuadrón 139 lo hicieron por la tarde, programados para interrumpir un discurso del ministro de propaganda, Joseph Goebbels. 5 aviones regresaron sanos y salvos a la base. Un mosquito del Escuadrón 139, tripulado por el líder de Escuadrón Darling y el oficial de vuelo Wright, fue derribado por fuego antiaéreo. Ambos hombres murieron. Su sacrificio demostró que ni siquiera el mosquito era invulnerable. Sin embargo, la tasa de bajas siguió siendo extraordinaria. Los cazas alemanes no habían podido interceptar ningún avión atacante. Para enero de 1943, los mosquitos habían realizado más de 600 misiones operativas contra Alemania. La tasa de bajas se mantuvo por debajo del 1%. Extraordinaria desde cualquier punto de vista. Comparemos eso con los bombarderos convencionales de la Royal Air Force, que sufrieron tasas de pérdidas superiores al 5% por misión. Las matemáticas fueron devastadoras para la moral alemana. Un avión de madera que, según la propaganda nazi, representaba la desesperación y la inferioridad tecnológica británicas, estaba demostrando ser prácticamente intocable. Jeffrey de Havilland había comenzado a esbozar el concepto en 1938. Su visión contradecía todos los principios del diseño aeronáutico moderno. Dado que la construcción metálica dominaba la aviación mundial, de Havilland propuso construir un bombardero íntegramente de madera, sin armamento defensivo, sin blindaje, sin tanques de combustible autosellantes, solo velocidad, altitud y la eficiencia estructural de la construcción con madera compuesta. El Ministerio del Aire británico rechazó inicialmente el concepto por absurdo. ¿Cómo podría la madera competir con el metal? ¿Cómo podría sobrevivir un bombardero desarmado? Las respuestas residían en las matemáticas, que los ingenieros alemanes posteriormente tendrían dificultades para replicar. De Havilland había sido pionero en la construcción de aviones de madera con el avión de carreras DH-88 Comet en 1934. 3 cometas participaron en la carrera aérea de Londres a Melbourne. Uno de ellos recorrió 11.000 miles de 71 horas. La construcción del cometa utilizó capas de contrachapado y madera de balsa unidas con adhesivo, formando una estructura monocapa de revestimiento tensado. Esta construcción tipo sándwich proporcionó una resistencia equivalente a la del metal con la mitad del peso. De Havilland perfeccionó la técnica con el avión de pasajeros DH-91
Albatros, en 1937. El Albatros transportaba 22 pasajeros a velocidades de 337 km/h, más rápido que los bombarderos contemporáneos. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, de Havilland se dio cuenta de que el aluminio escasearía. Gran Bretaña necesitaba aumentar rápidamente la producción de aviones. Wood ofreció la solución. Fábricas de muebles, fabricantes de pianos y constructores de barcos poseían la habilidad de trabajar la madera. Estos artesanos no podían construir aviones de metal, pero sí de madera. El 1 de marzo de 1940, el Ministerio del Aire emitió la especificación BC-40. Se encargaron 50 bombarderos de reconocimiento del DH-98. La designación del prototipo fue TOW-450. El 25 de noviembre de 1940, Jeffrey de Havilland Jr. despegó el prototipo desde el aeropuerto de Hatfield. El vuelo duró 30 minutos. Superó todas las expectativas. El prototipo del Mosquito, pintado de amarillo brillante, demostró características de manejo que los pilotos describieron como propias de un caza a pesar de su tamaño. La primera salida de reconocimiento operativo tuvo lugar el 17 de septiembre de 1941, cuando un mosquito de reconocimiento fotográfico sobrevoló Francia recopilando información. El 16 de enero de 1941, el prototipo compitió con un Spitfire en pruebas comparativas. El Mosquito, un bombardero bimotor que pesaba el doble que un Spitfire, voló 32 km/h más rápido, alcanzando una velocidad de 77 km a 670 metros. Los oficiales de inteligencia alemanes, que posteriormente revisaron estas cifras, asumieron que eran inventos propagandísticos. Ningún avión bimotor con bombas podía superar en velocidad a los cazas monomotores. Sin embargo, el Mosquito hacía precisamente eso. El secreto residía en la relación potencia-peso. Dos motores Rolls-Royce Merlin, cada uno con más de 1.500 caballos de potencia, impulsaban la ligera estructura de madera del Mosquito. La estructura completa del avión pesaba aproximadamente 6.500 kilos en vacío. Sin embargo, un bombardero metálico comparable pesaría considerablemente más. La construcción de madera proporcionó un ahorro de peso sustancial, manteniendo la resistencia estructural, lo que se tradujo directamente en un rendimiento de velocidad y altitud superior al de cualquier avión alemán. El método de construcción fue revolucionario. El fuselaje constaba de dos mitades, cada una construida sobre enormes moldes de hormigón. Los trabajadores colocaron tiras de contrachapado de abedul dentro de los moldes, luego una capa de madera de balsa ecuatoriana, y, finalmente, más contrachapado de abedul. Las capas se unieron con adhesivo de caseína, un pegamento a base de leche. Tras el curado del adhesivo, las dos mitades del fuselaje se unieron por la línea central. Las alas utilizaron una construcción tipo sándwich similar. El pelaje de Douglas y los largueros de abeto constituyeron la columna vertebral estructural, mientras que el fresno inglés formó las costillas de las alas y los tensores. El contrachapado de abedul y la balsa formaron los revestimientos de las alas. El nogal reforzó los mamparos críticos. El ala entera se construyó de una sola pieza, sin necesidad de remaches ni fijaciones. Esta técnica de construcción ofrecía ventajas que los ingenieros alemanes posteriormente no apreciarían. La madera proporcionaba una excelente resistencia a los daños. Las balas la atravesaban sin romper la estructura, a diferencia del aluminio, que se agrietaba y descascarillaba. La madera no producía señales de radar con la misma eficiencia que el metal, lo que dificultaba la detección del Mosquito. La madera podía repararse en condiciones de campo, utilizando herramientas y materiales básicos disponibles en cualquier lugar. Lo más importante es que la madera eliminó la dependencia de metales estratégicos de los que Alemania carecía. Para el verano de 1942, los Mosquitos ya estaban operativos en múltiples funciones. Las variantes de reconocimiento fotográfico sobrevolaban Alemania a 12.100 metros, por encima del techo de los cazas alemanes. Las variantes de bombarderos alcanzaron objetivos precisos con mínimas pérdidas. Las variantes de cazabombarderos, armadas con 4 cañones de 20 mm y ametralladoras calibre 403, demostraron una eficacia devastadora contra objetivos terrestres y marítimos alemanes. Las variantes de cazas nocturnos, equipadas con radar de intercepción aerotransportado, derribaron bombarderos alemanes sobre Inglaterra. Su versatilidad conmocionó a los analistas de inteligencia alemanes. Un único fuselaje básico cumplía funciones que requerían diseños de aeronaves completamente diferentes en la Luftwaffe. El Mosquito podía transportar una carga de bombas de 1.817 kilogramos a mayor distancia que la mayoría de los bombarderos especializados. Podía combatir como un caza puro a pesar de llevar bombas. Podía realizar misiones de reconocimiento de 8 horas de duración. Podía lanzar cohetes contra vehículos blindados.
Durante la guerra entraron en servicio 42 variantes distintas. La producción aumentó rápidamente. La fábrica de De Havilland en Hatfield construyó los prototipos. Posteriormente, la producción se distribuyó entre fabricantes de muebles de toda Gran Bretaña. Para 1943, las empresas que fabricaban mesas de comedor y pianos ensamblaban fuselajes completos para mosquitos. La fuerza laboral incluía mujeres, hombres mayores que habían superado la edad militar y artesanos cualificados que jamás habrían podido trabajar con aeronaves de metal. Al final de la guerra, se habían construido casi 8.000 mosquitos en Gran Bretaña, Canadá y Australia. El historial operativo aumentó de forma constante hasta 1942. Los mosquitos bombardearon la sede de la Gestapo en Oslo en septiembre, destruyendo los registros de los miembros de la resistencia. Atacaron objetivos de precisión en toda la Europa ocupada, perdiendo aeronaves a tasas inferiores al 1%. A finales de 1942, las tripulaciones de los cazas nocturnos alemanes reportaban algo siniestro. Aviones británicos que no podían capturar realizaban misiones de reconocimiento por toda Alemania con impunidad. Los aviones de reconocimiento, desprovistos de todo equipo innecesario y equipados únicamente con cámaras, alcanzaron velocidades de 680 km/h en altitud. Los cazas alemanes que ascendían para interceptarlos encontraron el cielo despejado. Los pilotos del Mosquito podían ver los cazas alemanes despegando desde bases inferiores y simplemente aceleraron para alejarse. Para cuando los cazas alemanes alcanzaron la altitud operativa, el Mosquito estaba a 160 kilómetros de distancia. Para los pilotos de la Luftwaffe, entrenados para creer en la superioridad técnica alemana, la experiencia produjo un peligroso efecto psicológico. Si no podían atrapar un bombardero británico de madera, ¿qué decía eso del diseño aeronáutico alemán? La crisis se intensificó a principios de 1943. Los mosquitos comenzaron a aparecer sobre Berlín con regularidad, realizando lo que los británicos llamaban incursiones molestas. Pequeñas formaciones, a veces de tan solo 2 o 3 aviones, atacaban a intervalos irregulares día y noche. Interrumpieron la producción, impidieron que los trabajadores durmieran y obligaron a un estado de alerta constante que agotó a los defensores. Los cazas alemanes despegaron repetidamente, consumiendo combustible valioso, sin lograr nada. Las baterías antiaéreas dispararon miles de proyectiles, sin impactar en nada. El Mosquito volaba demasiado alto, demasiado rápido, demasiado impredecible para interceptarlo con la tecnología de 1943. Hermann Göring estaba obsesionado con la situación. En reuniones con funcionarios del Ministerio de Aviación, exigía explicaciones. ¿Cómo podían los británicos construir aviones de madera superiores a los diseños metálicos alemanes? Las respuestas que recibía contradecían la ideología nazi en todos los sentidos. Los ingenieros británicos no eran inferiores. La organización industrial británica no era caótica. La ciencia de los materiales británica no estaba por debajo de los estándares alemanes. El Mosquito existía porque Gran Bretaña había resuelto problemas que Alemania ni siquiera reconocía. El 18 de marzo de 1943, Göring convocó a los líderes de la industria aeronáutica alemana a Caranhal, su vasta finca de caza en el bosque ribereño. Durante 6 horas, los reprendió. Un taquígrafo registró cada palabra, creando un documento histórico que reveló la profunda frustración alemana. Göring concentró su furia en la construcción de madera del Mosquito. «Me vuelvo loco cuando miro a los mosquitos», se enfureció. «Estoy verde y amarillo de envidia. El inglés que tiene más aluminio que nosotros está construyendo una máquina de madera, y con una velocidad que ahora aumenta de nuevo». El profesor Willy Mesid permaneció en silencio durante gran parte de la diatriba de Göring. Su compañía produjo el caza Bf-109 y el caza pesado Bf-110. Ambos eran diseños de metal. Ninguno podía atrapar un mosquito en altura. Göring se dirigió directamente a Messerschmitt. «Se supone que eres el mejor diseñador de aviones de Alemania», dijo con un sarcasmo apenas disimulado. «Dime por qué no puedes construir un avión de madera con el rendimiento que exigimos». Messerschmitt no tenía una buena respuesta. La aviación alemana se había comprometido por completo con la construcción en metal. La infraestructura industrial, la experiencia en ingeniería y los procesos de fabricación estaban optimizados para fuselajes de aluminio. La transición a la construcción en madera requeriría la capacitación de los trabajadores, la reorganización de las fábricas, el desarrollo de nuevos adhesivos y la búsqueda de materiales diferentes. Alemania carecía de acceso a madera de balsa de alta calidad procedente de Ecuador. La industria alemana del mueble tenía habilidades diferentes a las de los fabricantes de pianos británicos. La tecnología de adhesivos que hizo posible la fabricación de aviones de madera británicos no estaba disponible en Alemania. Pero Göring quería un Mosquito alemán.
y la industria aeronáutica tenía que proporcionárselo. Gerhard Milch, ministro de Aviación del Reich, ya había decidido que Fowler-Wolf lideraría el proyecto. Kurt Tank, diseñador jefe de Fowler-Wolf, había comenzado los trabajos preliminares de un caza nocturno de madera a finales de 1942. El proyecto recibiría máxima prioridad, recursos ilimitados y un nombre elegido deliberadamente para evocar el original británico. Los alemanes lo llamarían Mosquito. El Fowler-Wolf TAR 154. Mosquito representó el intento de la ingeniería alemana de replicar el éxito empírico británico. Tank propuso una aeronave superficialmente similar al Mosquito. Bimotor, construcción de madera, 2 tripulantes y blindaje pesado para combate nocturno. Las especificaciones exigían velocidades de 115 km/h, un techo de 11.200 metros y un alcance de 1.600 km. De lograrse, estas cifras igualarían o superarían el rendimiento del Mosquito. El diseño avanzó rápidamente a finales de 1942 y principios de 1943. Tank seleccionó inicialmente el motor Junker Jumo 211 para los primeros prototipos. Un motor en línea refrigerado por líquido que producía entre 1.300 y 500 caballos de potencia, según la variante. Sin embargo, el motor de producción previsto era el Junker Jumo 213, más potente y capaz de alcanzar los 1.750 caballos de fuerza. El fuselaje se construiría en madera con refuerzos metálicos estratégicos. Un adhesivo especial de resina fenólica llamado película TGO, fabricado por la empresa Goldschmidt, en Wuppertal, uniría los componentes de madera. La cabina estaría presurizada, una característica de la que carecía el Mosquito. El armamento incluiría 2 cañones MK108 de 30 mm y 2 cañones MG151 de 20 mm. Su potencia de fuego superaba la de cualquier caza nocturno británico. El 1 de julio de 1943, el primer prototipo despegó del aeródromo de Langenhagen. La aeronave, designada B-1, llevaba el código de identificación TE+F. El piloto de pruebas Hans Sander probablemente realizó este vuelo inicial, aunque algunas fuentes lo atribuyen al propio Kurt Tank. El vuelo duró 40 minutos y resultó prometedor. El tanque reportó un excelente manejo y una velocidad impresionante en vuelos de prueba posteriores. Los prototipos posteriores confirmaron su promesa. Durante las pruebas competitivas en el aeródromo de Rechenlayer, el TAR 154 superó en vuelo tanto al Heinkel G219 como al Ju-38 de Junker. Los prototipos, ligeramente cargados y sin armamento completo ni equipo de radar, alcanzaron casi 715 km/h en vuelo nivelado. Esta impresionante cifra superó el rendimiento de los cazas nocturnos alemanes, aunque los aviones de producción con equipo operativo resultarían considerablemente más lentos. Los funcionarios de aviación alemanes lo celebraron. Por fin, una respuesta al Mosquito británico. Los planes de producción preveían 37 aviones para mayo de 1944, aumentando a 250 al mes para noviembre. Las fábricas de Posen se preparaban para la producción en masa. La Luftwaffe designó unidades para recibir el nuevo caza nocturno. Todo parecía marchar bien. De repente, la realidad se impuso. Los motores Jumo 213 nunca llegaron en las cantidades requeridas. Las fábricas de Junker sufrieron problemas de producción. Los motores asignados al TAR 154 se desviaron a otros programas. Para la primavera de 1944, solo existían unos pocos prototipos, todos equipados con motores Jumo 211, de menor potencia que reducían el rendimiento por debajo de las especificaciones. El propio fuselaje presentaba problemas. La estructura de madera del ala resultó ser más pesada de lo calculado. Se requirió refuerzo adicional, lo que añadió peso y redujo la velocidad y la tasa de ascenso. El tren de aterrizaje diseñado para el peso estimado original del avión resultó inadecuado para el peso real y requirió refuerzos. Más preocupante aún, la política interna amenazó el programa. Ernst Hanckel presionó incansablemente a favor de su caza nocturno E-219. Los comandantes de la Luftwaffe, en particular las unidades de cazas nocturnos, preferían la superioridad del radar y la visibilidad de la tripulación del E-219. Hart Milch luchó por mantener con vida al TAR 154, pero la oposición aumentó. Algunos funcionarios cuestionaron si Alemania necesitaba otro caza nocturno. Los recursos podrían invertirse mejor en cazas a reacción como el Mi-262. Kurt Tank se vio obligado a defender su diseño ante las críticas de su propio gobierno. Entonces, el 29 de mayo de 1940, 3 bombarderos de la Real Fuerza Aérea atacaron. Los objetivos incluían instalaciones industriales en la provincia de Posan,
donde comenzaba la producción del TAR-154. Más grave aún, los bombarderos atacaron Wuppertal. La ciudad albergaba la fábrica de la compañía Goldschmidt, la única fábrica en Alemania que producía adhesivo para película Tego. Más de 700 aviones participaron en el devastador ataque nocturno a Wuppertal, provocando un incendio que causó miles de muertes. Entre las instalaciones destruidas se encontraba la planta de producción de película Tego. La producción de películas Tego cesó de inmediato. La respuesta inmediata fue buscar adhesivos alternativos. Dynamit Nobel AG de Leverkusen produjo un adhesivo de resina fenólica utilizado en otras aplicaciones. Este sustituto se entregó a Fowler-Wolf con garantías de su correcto funcionamiento. Lo que siguió fue catastrófico. El 28 de junio de 1944, un TAR-154 se desintegró durante un vuelo de prueba. La investigación reveló que el adhesivo sustituto había reaccionado químicamente con la estructura de madera, corroyendo las fibras de madera y destruyendo su integridad. En julio de 1944, 2 aviones TAR-154A1 más, completados con el adhesivo Dynamit Nobel, despegaron para las pruebas de aceptación. Un avión se estrelló al desintegrarse sus alas en pleno vuelo. 3 accidentes más le siguieron. Todos revelaron el mismo problema. El adhesivo de reemplazo no solo era más débil que la película Tego, sino que era altamente destructivo. Kurt Tank inmovilizó inmediatamente todos los aviones TAR-154 y detuvo la producción. Los ingenieros buscaron alternativas desesperadamente. No existía ninguno en Alemania. La película Tego requería procesos químicos y materiales específicos que no se podían replicar rápidamente. La fábrica que la producía había desaparecido. Destruida por los mismos bombarderos británicos que el TAR-154 estaba diseñado para interceptar. El 14 de agosto de 1944, Tank cesó formalmente la producción del TAR-154. El 9 de septiembre de 1944, el Ministerio de Aviación del Reich canceló todo el programa. Se habían completado aproximadamente 50 aviones de producción, la mayoría utilizando el adhesivo sustituto inadecuado. Unos pocos aviones de preproducción seguían en servicio. Varios fueron asignados a unidades de cazas nocturnos para su evaluación. Los registros de combate sugieren que tuvieron un éxito limitado contra los bombarderos británicos, pero fueron superados en el combate contra los mosquitos. La ironía era total. El intento alemán de copiar el mosquito fracasó, porque los bombarderos británicos destruyeron la única fábrica que producía el adhesivo que mantenía unida la copia alemana un año antes de que entrara en producción el TAR-154. La maravilla de madera había destruido la capacidad industrial necesaria para replicarla. Pero el fracaso fue más allá de un solo bombardeo. El desastre del TAR-154 reveló debilidades fundamentales de la aviación alemana que habrían condenado al fracaso el proyecto incluso sin el bombardeo de Wuttal. Alemania carecía de acceso a los materiales de alta calidad que utilizaba el mosquito: balsa ecuatoriana, abeto canadiense, abedul británico. Estos eran recursos imperiales que Alemania no podía obtener. Los sustitutos alemanes de la madera eran más pesados y menos consistentes. La tecnología adhesiva británica, desarrollada tras años de experiencia en la construcción de aviones de carreras y de pasajeros de madera, superó las capacidades alemanas. El pegamento de caseína utilizado en los mosquitos británicos demostró ser fiable en todos los climas y condiciones. Los adhesivos alemanes desarrollados para muebles y construcción no resistieron las tensiones de los aviones de combate. Más importante aún, Alemania carecía de la organización industrial necesaria para producir aviones de madera en masa. Las fábricas de muebles británicas se adaptaron sin problemas a la producción de mosquitos gracias a la transferencia directa de conocimientos. La industria alemana del mueble utilizaba métodos de construcción diferentes. La capacitación de los trabajadores, la adaptación de las fábricas y el desarrollo de procedimientos de control de calidad requerían un tiempo del que Alemania no disponía. El mosquito se fabricaba desde 1941. Para cuando Alemania intentó copiarlo en 1943, los británicos ya habían resuelto cientos de problemas de fabricación y capacitado a miles de trabajadores. Alemania intentó replicar en meses lo que Gran Bretaña había desarrollado durante años. La situación estratégica empeoró las cosas. Para 1944, Alemania se enfrentaba a una escasez de recursos en todas las industrias. El aluminio seguía siendo escaso, pero también la madera. La madera de calidad se desviaba a infraestructura bélica, fortificaciones y madera para minas. Las plantas químicas que podrían haber producido adhesivos se centraron en explosivos y combustibles sintéticos. Los trabajadores cualificados que podrían haber construido aviones de madera fueron reclutados por el Wehrmacht.
pero trabajaban en programas de mayor prioridad. El Fowler-Wolfar 154 competía por recursos con los programas de cazas a reacción, la producción existente de aviones de pistón y los intentos desesperados de compensar las pérdidas en múltiples frentes. La calidad del personal disminuyó a medida que la guerra continuaba. Kurt Tank fue un diseñador brillante, pero carecía de las décadas de experiencia de Jeffrey de Havilland en aviones de madera. Los ingenieros que trabajaban en el TAR-154 aprendían mientras diseñaban, cometiendo errores que los diseñadores británicos ya habían detectado y solucionado. Los pilotos de pruebas reportaron problemas de manejo que sugerían problemas aerodinámicos fundamentales. El control de calidad en las fábricas se deterioró a medida que los trabajadores experimentados fueron reemplazados por mano de obra forzada y reclutas con formación apresurada. Las aeronaves salieron de las fábricas con plantas de construcción que deberían haber sido detectadas durante la producción. Las pocas aeronaves TAR-54 que llegaron a las unidades operativas tuvieron un rendimiento inferior al esperado. Los motores Jumo 211 proporcionaban potencia insuficiente. La velocidad máxima rara vez superaba los 640 km/h, muy por debajo del rendimiento del Mosquito. La velocidad de ascenso era insuficiente para una intercepción rápida. La construcción de madera resultó difícil de mantener en condiciones de campo. La humedad dañaba las uniones adhesivas. Los cambios de temperatura provocaban deformaciones. Las reparaciones requerían habilidades y materiales especializados, de los que carecían las unidades de vanguardia. La mayoría de los TAR-1549 operativos fueron inmovilizados en cuestión de semanas debido a problemas de mantenimiento. Los enfrentamientos con auténticos mosquitos resultaron humillantes. El 16 de marzo de 1945, un informe de ingeniería de Junker documentó enfrentamientos entre cazas TAR-1549 y mosquitos británicos sobre el norte de Alemania. En todos los encuentros, los mosquitos superaron en velocidad a los aviones alemanes. El TAR-154 no pudo alcanzar lo que estaba diseñado para destruir. Su construcción de madera, que debería haberle proporcionado ventajas en rendimiento, aumentó el peso y las cargas de mantenimiento sin ofrecer la velocidad necesaria para competir. Para abril de 1945, los TR-154 restantes fueron retirados de las operaciones de combate. Algunos se utilizaron como aviones de entrenamiento para la conversión de pilotos a jet. Algunos fueron reutilizados para obtener piezas. La mayoría simplemente fueron abandonados en los aeródromos a medida que avanzaban las fuerzas aliadas. La producción total, incluyendo prototipos, alcanzó unas 70 aeronaves. Compárese con los casi 8.000 mosquitos construidos por los aliados. El programa consumió recursos, talento de ingeniería y capacidad fabril que Alemania necesitaba desesperadamente en otros lugares. El rendimiento fue prácticamente nulo. El contraste entre el Mosquito y el TAR-154 ilustró patrones más amplios en la competencia tecnológica en tiempos de guerra. El éxito del Mosquito se debió a que se diseñó considerando los recursos disponibles y las capacidades industriales. Jeffrey de Havilland comprendió que Gran Bretaña contaba con carpinteros cualificados, adhesivos fiables y acceso a materiales de calidad. Diseñó una aeronave que aprovechaba estas ventajas. El proceso de fabricación se distribuyó en docenas de pequeñas instalaciones, lo que permitió que la producción fuera resistente a los bombardeos. El diseño fue deliberadamente simple, utilizando métodos de construcción probados, adaptados a partir de aeronaves más pequeñas. El TAR-154 fracasó porque intentó copiar un diseño sin comprender el ecosistema industrial que lo hizo posible. Los ingenieros alemanes, al observar el rendimiento del Mosquito, asumieron que podrían replicarlo copiando las características visibles. Echaron de menos décadas de experiencia, la infraestructura industrial, la ciencia de los materiales y la mano de obra cualificada. Asumieron que la construcción con madera era sencilla porque la madera era un material tradicional. Descubrieron demasiado tarde que las aeronaves modernas de madera requerían ingeniería sofisticada, materiales especializados y artesanos tan capacitados como cualquier metalúrgico. El error estratégico consistió en asumir que copiar el diseño exitoso del enemigo produciría automáticamente resultados similares. Este enfoque ignoró el contexto en el que se desarrolló el Mosquito. Ignoró las fortalezas de la industria aeronáutica británica y las debilidades de Alemania. Y lo que es más grave, desvió recursos de áreas donde la ingeniería alemana realmente tenía ventajas. El caza a reacción Messid Mi-262 representó una tecnología verdaderamente avanzada, donde Alemania se situó a la vanguardia mundial. Los recursos invertidos en el TAR-154 podrían haber producido cientos de aviones más. La envidia de Hermann Göring hacia el Mosquito condujo directamente a uno de los fracasos más costosos de la Luftwaffe. Su diatriba de marzo de 1943 en Karanjal
reveló no solo frustración por el éxito británico, sino una incomprensión fundamental de por qué se produjo. Göring creía que la superior ingeniería alemana debería superar automáticamente cualquier ventaja británica. No podía aceptar que el desarrollo empírico incremental británico pudiera producir mejores resultados que el enfoque teórico alemán. Exigió un mosquito alemán, sin comprender qué hacía funcionar al mosquito británico. La lección más amplia iba más allá del diseño aeronáutico. La ideología nazi subestimaba constantemente a los enemigos que consideraba racial o culturalmente inferiores. El mosquito demostró que la ingeniería británica no solo era competitiva con la alemana, sino superior en áreas específicas. El éxito de la aeronave se basó en la resolución práctica de problemas, no en la sofisticación teórica. Se originó en el aprovechamiento de las fortalezas industriales, no en la imposición de capacidades industriales a patrones ideológicos. Se originó en la producción distribuida, utilizando las habilidades disponibles, no en una fabricación centralizada que requería recursos especializados. El fracaso de Alemania en copiar el mosquito reflejó su incapacidad para igualar la producción industrial aliada en todas las categorías. Para 1944, las fábricas aliadas superaban en producción a las alemanas en todas las categorías mensurables. Aviones, tanques, barcos, camiones, artillería y municiones mostraban enormes ventajas aliadas. Alemania respondió intentando equiparar calidad y cantidad, desarrollando armas técnicamente sofisticadas que requerían recursos de los que Alemania carecía. El resultado fue una menor cantidad de equipo ligeramente superior. Ante la abrumadora cantidad de equipo de calidad, esta maravilla de madera permaneció fuera del alcance alemán hasta el final de la guerra. Los mosquitos continuaron atacando objetivos en toda Alemania hasta abril de 1945. Llevaron a cabo el último bombardeo de la Royal Air Force de la Guerra Europea, impactando Kiel el 2 de mayo de 1945. Durante toda la guerra, las tasas de pérdida de mosquitos se mantuvieron por debajo del 2%, la más baja de cualquier tipo de bombardero aliado. La versatilidad del avión resultó tan valiosa que la producción continuó tras el fin de la guerra. El último mosquito salió de la fábrica en noviembre de 1950, 5 años después de la rendición alemana. Los análisis de posguerra revelaron el dominio absoluto del mosquito sobre sus homólogos alemanes. En el reconocimiento fotográfico, ningún avión alemán pudo igualar su altitud, velocidad y alcance. En combate nocturno, los cazas Mosquito Knight lograron más derribos contra aviones alemanes que el TAR-134 contra aviones británicos. En bombardeo de precisión, las variantes del bombardero Mosquito alcanzaron más objetivos con mayor precisión que cualquier tipo alemán comparable. En todas las situaciones donde fue posible una comparación directa, esta maravilla de madera superó a los diseños alemanes de metal. Las estadísticas industriales eran reveladoras. Gran Bretaña produjo 707.781 mosquitos durante la guerra. Alemania produjo aproximadamente 70 mosquitos T-154. La producción británica de mosquitos se realizó en instalaciones distribuidas que requerían únicamente conocimientos de carpintería. La producción alemana de TAR-154 se concentró en fábricas vulnerables que requerían adhesivos especializados, que no estaban disponibles después de mayo de 1944. El mantenimiento de los mosquitos británicos requería herramientas básicas y materiales de fácil acceso. El mantenimiento de los TAR-154 alemanes requería habilidades especializadas y materiales cada vez más escasos a medida que la guerra continuaba. El coste humano del éxito del mosquito se hizo evidente en las estadísticas de bajas alemanas. Los bombarderos mosquitos interrumpieron la producción industrial alemana, destruyendo fábricas, matando a trabajadores y forzando la dispersión de la población. Los cazas nocturnos. Mosquito destruyeron los bombarderos alemanes que atacaban Gran Bretaña, salvando vidas civiles británicas. El reconocimiento de los mosquito proporcionó información de objetivos que incrementó la eficacia de los bombardeos aliados. Cada misión exitosa de los mosquitos representó recursos alemanes destruidos, bajas alemanas infligidas, planes alemanes frustrados. La baja tasa de pérdidas del avión permitió que tripulaciones experimentadas sobrevivieran para volar cientos de misiones, acumulando experiencia que las hizo cada vez más efectivas. Para las tripulaciones que pilotaban mosquitos, el avión se volvió legendario. Los pilotos elogiaban su manejo, su velocidad y su capacidad para regresar a casa a pesar de los daños. Los navegantes valoraban la cabina climatizada, la visibilidad y el alcance que permitía misiones de penetración profunda. Las tripulaciones de tierra apreciaban la simplicidad del mantenimiento, la facilidad de reparación y la fiabilidad que mantenía las aeronaves operativas. Las encuestas de posguerra revelaron que las tripulaciones de los mosquitos
expresaban una mayor satisfacción con sus aviones que con cualquier otro tipo de bombardero. Confiaban sus vidas en la maravilla de madera y este siempre cumplía. El legado se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial. El mosquito influyó en el diseño aeronáutico de la posguerra de múltiples maneras. Su uso de materiales compuestos precedió a los aviones modernos de fibra de carbono. Su versatilidad multirol estableció patrones que continúan en los aviones de combate modernos. Su énfasis en la velocidad y la altitud por encima del armamento defensivo influyó en el diseño de los bombarderos a reacción. Las lecciones aprendidas en la construcción de aeronaves de madera se transfirieron a los materiales compuestos modernos, que comparten muchas de las ventajas de la madera. El modelo de producción distribuida demostró una resiliencia que los planificadores militares modernos aún estudian. Para Alemania, el fallo del TAR-154 se convirtió en un caso práctico en los programas de ingeniería de la posguerra. Los estudiantes aprendieron cómo la ambición tecnológica sin capacidad industrial conduce al fracaso. Estudiaron la importancia de adecuar los diseños a los recursos disponibles. Examinaron cómo las decisiones estratégicas tomadas en la desesperación a menudo desperdician más recursos de los que ahorran. El TAR-154 aparece en los cursos de historia militar como un ejemplo de cómo copiar el éxito del enemigo, sin comprender los factores subyacentes, garantiza el fracaso. La historia de la envidia de Hermann Göring y el intento fallido de Alemania de copiar el mosquito ilustra una verdad fundamental sobre la innovación en tiempos de guerra. La tecnología por sí sola no determina los resultados. La capacidad industrial, la disponibilidad de recursos, las habilidades de la fuerza laboral y la estructura organizativa son tan importantes como la excelencia en ingeniería. El mosquito triunfó no porque fuera teóricamente perfecto, sino porque era prácticamente alcanzable dentro de las capacidades británicas. El TAR-154 fracasó no porque los ingenieros alemanes fueran incompetentes, sino porque intentaron replicar algo que su sistema industrial no podía soportar. Esta maravilla de madera demostró que, a veces, la mejor solución es la que funciona con lo que se tiene, no la que requiere lo que se carece. Geoffrey de Havilland comprendió este principio. Diseñó una aeronave utilizando recursos británicos, optimizada para la producción que Gran Bretaña podía lograr y adecuada para las misiones que Gran Bretaña necesitaba. Hermann Göring nunca entendió este principio. Exigió una aeronave que igualara el rendimiento británico sin considerar si Alemania contaba con el ecosistema industrial para producirla. El resultado fue predecible. Los mosquito británicos realizaron más de 15.000 misiones operativas. Los mosquito alemanes apenas volaron. Al final de la guerra, el mosquito se había convertido en uno de los diseños de aeronaves más exitosos de la historia. Se construyeron 7.781 unidades y se desarrollaron 42 variantes. Sirvió en las fuerzas aéreas de 17 países y operó en todos los continentes donde se combatió. El avión logró este éxito gracias a la ingeniería pragmática, no a la perfección teórica, a la producción distribuida, no a la fabricación concentrada, al aprovechamiento de las habilidades existentes sin requerir nuevas capacidades. Esta maravilla de madera funcionó porque todo en su diseño, producción y operación se alineaba con lo que realmente era posible. El TAR-54, en cambio, existía principalmente como una serie de prototipos y un montón de fuselajes incompletos. Representaba recursos desperdiciados, oportunidades perdidas y las consecuencias de decisiones estratégicas tomadas por envidia, en lugar de análisis. Hermann Göring vio el mosquito y se puso verde y amarillo de envidia. Esa envidia impulsó a Alemania a intentar copiar lo que no podía producir. El fracaso fue inevitable desde el momento en que Göring exigió un mosquito alemán, sin preguntar primero si Alemania realmente podía construir uno. Al final, la cuestión no era madera contra metal, ni ingeniería británica contra ingeniería alemana. Se trataba de comprender las fortalezas y diseñar soluciones que las aprovecharan. Se trataba de reconocer que lo que funciona para el enemigo podría no funcionar para uno mismo. Se trataba de aceptar que, a veces, la otra parte tiene soluciones realmente superiores, y que intentar copiarlas sin las capacidades subyacentes garantiza el fracaso. El mosquito enseñó estas lecciones. El TAR-154 las confirmó, y Hermann Göring las aprendió demasiado tarde para que importaran.